Bueno, en primer lugar, ¿me conectas ahí? Perfecto, gracias. En primer lugar, Tito, gracias por la invitación. Bueno, mi charla va a ser diferente a la charla. O sea, me convencieron que es bueno para la diabetes la cirugía metabólica, que ya me convencieron. Ahora, Tito me ha dado se ve que soy el más viejo del grupo, de los invitados, entonces, entonces me ha dado una serie de charlas un poco fuera de lo habitual. Esta de todas es la más conflictiva, porque va a charlar sobre cómo somos los cirujanos, en el contexto que nos movemos, y eso, bueno, a veces nos molesta un poco a los cirujanos hablar de nosotros mismos. ¿Cómo es el contexto que nos movemos, cómo nos movemos los cirujanos? Bueno, vamos a charlar un poquito sobre eso. Primero nos movemos en un contexto de amplísima tecnología. A partir de hace relativamente poco tiempo, está bien, los que son más jóvenes, los que estamos más atrás, nacieron con la tecnología digital, no nos pasó lo mismo a nosotros, nos hemos tenido que amoldar a las computadoras y a todo lo que es la tecnología. Ahora la tecnología, aparecen los drones como una realidad. Si de hecho no había demasiados drones hasta ahora, no era porque la tecnología no estaba para que los paquetes, por ejemplo, de Amazon fueran directamente a la casa de cada uno a través de un dron en lugar de ir con un cartero, sino que no había reglamentación vigente por si una de esas cajas se caía arriba de una persona y la mataba, ¿quién se hacía responsable? Entonces eso ya está resuelto en Estados Unidos, por lo tanto cada vez vamos a ver más drones que por todos lados van a ir entregando cosas y seguramente también espiándonos para los servicios de inteligencia de cada país, etc. También el tema de lo mismo es con los temas de los autos autocomandados. Google ya claramente demostró que el auto que él tiene más de 1 millón de horas de manejo y tuvo un solo accidente, y el accidente fue porque otro auto fue y lo chocó. Entonces, claramente es mucho más seguro los autos que manejan solos que los autos que manejados por nosotros. Hasta ahora no había reglamentación. Yo tengo un Toyota y choco con el Toyota mato a una persona, yo voy preso. Si el auto se maneja solo y un Toyota se maneja solo y choca a una persona y lo mata, ¿quién va preso? ¿El presidente de Toyota? Entonces, bueno, es por eso que todavía no los vemos en la calle. Pero como todas estas cosas, hay mucha tecnología, mucha inversión económica, pronto lo vamos a ver. Y tal vez lo más revolucionario de todo, que hasta ahora se usa para hacer tonterías, pero claramente se habla que va a ser la segunda revolución industrial, es eso que van allá arriba, que son las impresoras 3D. Esto hace que claramente nosotros vamos a poder tener en nuestras casas una impresora que nos va a permitir hacer un zapato, hacer una camisa, hacer un catéter, hacer una pinza de laparoscopía, hacer lo que querramos hacer. Y que si queremos hacer algo un poco más complejo, no lo vamos a hacer en nuestra casa por un tema de complejidad y de infraestructura, pero vamos a ir al shopping, como vamos ahora, para que nos impriman alguna de las diapositivas que sacamos con la cámara digital, vamos a ir para que nos hagan con un pendrive o algo parecido, para que nos hagan el modelo de la cosa más grande que querramos tener. Y esto parece futurista, pero no lo es tanto. Tanto se está hablando que los países y las compañías van a cambiar de vender productos a vender los programas para hacer esos productos. Ese es el mundo que nos toca, tanto así que la tecnología y el celular, prácticamente vos no sabés qué hacer con el celular en el almuerzo, porque no podés estar como 2 horas sin tener la posibilidad de celular. Recién estamos viendo que el internet que teníamos a la mañana, ahora parece que no lo tenemos tan bien, por lo menos ahora, y estamos como desesperados porque no podemos hacerla nada por internet, pero que es necesaria. Y eso nos lleva claramente a, por un lado, que estamos en un estrés agregado, o sea, el estrés a la vida, tenemos el estrés de la comunicación, del tiki-tiki todo el tiempo, y esto suma a los problemas laborales y gremiales que tenemos cada vez más importantes, se trabaja cada vez más por menos plata, etc. Y con una medicina tremendamente a la defensiva, pidiendo un montón de estudios que son innecesarios, incluso cambiando conductas debido a esa medicina defensiva. O sea, todo esto termina siendo mala medicina, y todo esto nos lleva a un estrés que nos lleva a un burnout muy importante. O sea, la traducción sería que se nos quema la cabeza. O sea, es un poco el contexto. Yo no digo que sea bueno o malo, solo les digo que es lo que tenemos.
Y en ese contexto las cosas cambian permanentemente. Entonces estamos teniendo hasta trabajo. Fíjense que el trabajo que les presento es del Annals of Surgery, la revista de cirugía con mayor impacto en el mundo, o sea, la mejor revista de cirugía hoy, del año 2014, y que hablaría de que por ahí hay un grupo importante de pacientes con apendicitis que no habría que operar. Entonces, esto se lo muestro diciendo a qué hemos llegado, a no operar apendicitis. Bueno, entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Las cosas cambian permanentemente, y esto lo vamos a ver después, y eso significa que los cirujanos ya no es suficiente que sepamos operar bien. Eso desde ya tenemos que tenerlo por una cuestión de seriedad institucional y asistencial, sino que tenemos que estar permanentemente ayornándonos con la tecnología y permanentemente actualizados para mantener conductas para que los pacientes puedan vivir más y mejor, más tiempo. Y por otro lado, nuestro tiempo pareciera que es más corto. Todos nuestros maestros estuvieron hasta que se quisieron estar, hasta los 75, 80, hasta el día que dijeron no queremos operar más. Ahora está este trabajo también de Annals of Surgery, también del año pasado. Les traje estas revistas para que no discutamos sobre las revistas, donde nos dice claramente que así como el FBI a los 57 lo retira, el piloto comercial a los 65 y el controlador de tráfico a los 56, es inadmisible que un cirujano se jubile cuando quiere, sino que porque han demostrado que los cirujanos cuando empiezan y cuando terminan su carrera cometen más errores y por lo tanto termina saliendo más caro la institución. Al principio hay que aguantárselo porque bueno, hay que estar en la formación, etcétera, pero lo están supliendo diciendo ya no pueden aprender más con los pacientes, tienen que aprender en simuladores, con animales, con supervisión, lo cual está muy lógico, pero al final de la carrera también, y por lo tanto es mucho más barato para la institución no acompañarlos, estar con otra gente más joven, sino directamente sacarlos. Entonces los cirujanos tenemos toda la vida para formarnos y cuando estamos ya en nuestra idea mejor plenitud, frac nos saca. Entonces, en un contexto así, es el contexto donde nos movemos. Pero el contexto es mucho más complejo. Hay un informe de la UNESCO que dice que en los próximos 20 años, en el mundo, se van a recibir en carreras de grados más gente que en toda la historia de la humanidad. Por lo tanto, estamos en un momento muy complejo, donde pareciera que el grado no es suficiente, sino hay que hacer posgrados y posgrados de posgrados. Aparte, es muy extraño todo eso, que sabemos que un chico que nazca hoy se va a retirar seguramente alrededor de los 60 años y ¿cómo van a hacer? ¿Cómo educamos a un chico, cómo educamos a un residente y un estudiante de medicina para el futuro que lo espera? Cuando sabemos claramente que todo va a cambiar en 5 años, y en otros 5 años, y en otros 5 años. Entonces, ¿cómo lo formamos? Lo formamos para el momento actual, para un momento que no sabemos cómo va a ser, y esto es bastante complejo en todo lo que son universidades, y creo que es un muy buen lugar que es una universidad para hablar de eso. Las universidades, ¿cómo deben formar? Bueno, deben formar de dos maneras. Deben formar para el momento actual, porque, por ejemplo, le enseñamos cómo se trata la pancreatitis aguda para hoy, pues tiene que salir hoy y tratarla, pero también con el criterio suficiente para poder separar paja del trigo, para poder saber en su actualización permanente cómo va a tener que tratarla dentro de 5 años. Por otro lado, la medicina, la cirugía ha cambiado tremendamente. Si nosotros hoy pudiéramos despertar tipo Walt Disney, no sé si siempre se decía que Walt Disney lo habían congelado, parece que nada que ver, pero supongamos que hubieran congelado un cirujano hace 30 años y hoy lo descongelan, el cirujano no podría entrar al quirófano, porque de hecho no sabría cómo se abren las puertas. O sea, no podría entrar al quirófano, no podría operar absolutamente nada. Pero sí un maestro o un profesor de universidad podía dar clase exactamente igual que como le ha dado a 30 años. Y esto es un problema porque son los que tienen que formar a los cirujanos. Es así que un maestro le podía poner en un pizarrón, decir, el ordenador electrónico es muy útil, pero lo pondría con tiza. Entonces, y estamos hablando de, y eso lo vamos a hablar en la charla de mañana, de cómo hacer la enseñanza, y claramente la enseñanza, estar parados acá, hablando con ustedes, es totalmente anacrónico y está totalmente en contra de lo que es la tecnología.
entonces tal vez tendríamos que cambiarlo. Pero como los que tenemos el poder para determinar si se cambia o no, estamos muy acostumbrados a hacer esto, por eso no lo cambiamos. Esto es un dibujo que es muy común en mi país, que es Gaturro, no sé si lo conocen, pero es muy común en mi país, y es cierto, ¿no? Que hay cosas inteligentes, edificios, celulares, autos, domésticos, y dice, ¿no sería mejor gastar en educación para tener gente inteligente? Bueno, es un tema que nos sobrepasa. Y las técnicas invasivas mínimas, bueno, acá hay una frase que a mí me gusta mucho, que es de Félix Patiño, bueno, Restrepo, muy conocido profesor colombiano, que él dice que la cirugía mini-invasiva no es simplemente la misma cirugía, pero que cambió. No es un acceso diferente, lo que hablamos hoy a la mañana, si el tema era abierto, laparoscópico, etc., sino que en realidad es una nueva teoría quirúrgica. La cosa ha cambiado totalmente. Podríamos discutir que la diabetes tipo 2 relativamente leve en una persona que no tenga demasiado masa corporal, índice de masa corporal, le íbamos a hacer una cirugía abierta solamente porque sería muy discutible. Ahora, si esa cirugía la hacemos laparoscópica, la cosa cambia totalmente. O sea, ha cambiado la teoría, no solamente el acceso, y ha cambiado la cabeza. Y como siempre pasan estas cosas, no la cambian los cirujanos. La cirugía laparoscópica y mini-invasiva en realidad fue presión de la industria y de los pacientes, mucho más que de los cirujanos. Los cirujanos se subieron, pero la impresión fue de la industria y de los pacientes. ¿Me va a operar con láser? Y la respuesta fue, por supuesto. Cuando por supuesto no usamos el láser para operar, morirían como a decenas los pacientes. ¿Y qué pasa en cirugía bariátrica y metabólica? Bueno, acá hay un tema que es interesante. Tal vez en cirugía bariátrica y metabólica, como en ninguna otra área, se habla y se practica lo que es la multidisciplinario. En muchos lados se habla, pero en pocos lados se practica. Y en metabólica claramente se practica. Lo que pasa es que la división en departamentos, departamento de cirugía, departamento de medicina, después sumaron los otros, pero principalmente esos dos departamentos, es de hace 150 años, donde el cirujano ponía una pañoleta y escuchaba el pulmón. Y el cirujano operaba con el bisturí desde el cráneo hasta la rodilla. Entonces, en ese contexto era lógico ese esquema departamental. Hoy, 100 años después, no tiene ningún sentido. Yo estoy en un departamento, en el Hospital Universitario de la Universidad de Buenos Aires, donde compartimos con el neurocirujano, el traumatólogo, y etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros. No me une nada, nada, ni el bisturí, porque ya nosotros casi no usamos y ellos tampoco. No nos une nada, solamente que somos quirúrgicos. Me une mucho más con el nutricionista, con el gastroenterólogo, con el hepatólogo, si hago oncología con el oncólogo que trate los tumores, si yo hago abdomen con los tumores abdominales. O sea, el criterio no tiene que ser así, ya más, sino que tiene que ser así. Tendríamos que estar unidos y trabajando juntos todo el día, no un rato cuando hacemos el Ateneo multidisciplinario. Pero hay un tema, ¿es necesario cambiar? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que los que también tenemos el momento para cambiarlos, esperamos toda la vida para ser el jefe del departamento. Entonces en ese contexto voy a decir, y ahora lo voy a cambiar cuando yo tengo el poder. Bueno, tal vez haya que cambiar. Ahora, ¿cómo somos los cirujanos hoy? Bueno, estamos envueltos en un momento donde hay claramente una gran conectividad social y también los que no somos tan chicos lo usamos permanentemente. Por otro lado, y eso son muchos más la gente joven, pero hemos tenido que asimilarlo nosotros, la multitarea de hacer un montón de cosas al mismo tiempo. Y esto claramente nos implica también el hecho de tener que adoptar las nuevas tecnologías. Ahora, en quirófano, nosotros nos consideramos muchas veces de diferentes maneras, pero en la práctica, y hay un artículo muy bueno de unos psicólogos sociales, que no son sociólogos, sino son psicólogos sociales, que hablan acerca de que es muy comparable el quirófano como funciona un portaaviones. ¿Cómo es esto? Lo que dice el trabajo dice, imagínense, yo les digo que voy a hacer un lugar donde despegan y aterrizan muchos aviones, pero muchísimos aviones en poco tiempo. Y eso lo voy a hacer en un lugar muy reducido, encima donde la pista es muy corta. Encima se va a mover en todo momento y por todos lados, va a estar manchado con aceite y con agua salada por todos lados. Y encima, si esto es en paz, porque si es en guerra, encima le van a tirar bombas por todos lados. Y funciona, los aviones despegan, los aviones aterrizan.
Entonces uno dice, esto es prácticamente imposible. Bueno, algo así es el quirófano, donde se hacen muchas cosas simultáneamente, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Hay alguien que dirige, pero en definitiva, cada uno, y eso hace que funcione. Pero al funcionar así, nosotros le damos gran fuerza, y está bien hecho así, que sea eficaz. No nos interesa que sea eficiente, igual que el portaaviones. Nadie se pone a pensar, che, pero para, ¿cuánto sale esto? No, lo que no tiene que hacer es matarse los pilotos. Lo que no tiene que pasar en quirófano es que se muere el paciente o se complique. Nos interesa la eficacia más que la eficiencia. Y eso en quirófano está bien en líneas generales. El problema es que también tenemos otra característica, que es en quirófano tenemos el enfoque único. ¿Qué significa? Yo estoy operando. Me está ayudando mi jefe de residente, soy residente de segundo. Estoy operando, entonces ellos me ayudan y digo, yo quiero que los demás acepten mi enfoque. Entonces yo agarro, estoy operando, etcétera. Vieron que ahora con la laparoscopía opinan todos, hasta el anestesiólogo opina, todos opinan. Entonces, estamos operando, entonces me dice el residente segundo, el segundo ayudante, me dice, ay doctor, ¿usted va a cortar por ahí? Porque yo no sé. Entonces primero es convencer. No, mirá, yo esto lo hago hace 25 años y esto es mejor, de hecho vos estás acá porque venís a formarte conmigo y esto es así que yo. Entonces, bueno, sigue así la cirugía. Entonces al rato me dice, pero doctor, ¿usted está seguro que va a ir por ahí? Porque yo, la verdad, entonces subordinamos. Mira, querido, yo soy profesor titular, jefe de servicio, tengo 30 años de médico, vos tenés 2 años de recibido, por favor te callas la boca, dice yo. Al rato de la operación, algunos se ríen, sobre todo porque lo han vivido de un lado o del otro. Tercero es, pero doctor, sabe que, no, con todo respeto, profesor, pero yo, la verdad es que no, entonces, neutralizar. Ya no le hablas más a él, le hablas al jefe residente, le decís, por favor, le decís que se calle. O sea, ya no le hablas, o sea, como si no existiera, le decís que se calle. Entonces el jefe residente que no quiere problemas, etcétera, dice, por favor, cállate la boca de yo. Vuelve a abrir la boca de nuevo y lo eliminas. Sacalo, tráeme otro. Ahora, uno dice, esto es una locura. No, esto es lo que pasa en quirófano y está bien. Ustedes imagínense un estado deliberativo intraoperatorio. Sería caótico, sería la mejor manera de matar a un paciente. Ahora, en definitiva, expresiones como no entendés, esto no es así, son comunes. Y si hay un ideal ético es la tolerancia. O sea, lo tolerás hasta que la paciencia se te acaba. O sea, la tolerancia es el ideal ético que tenemos. O sea, cuanto más tolerás, bueno, estás mejor. Pero eso tiene un límite. Ahora la pregunta es, ¿y esto nos pasa solamente a los cirujanos en quirófano? ¿Estamos locos? No, fíjense, una madre le dice a su hijo chiquitito, por favor, levantá los juguetes que viene el abuelo y a ver si se cansa. Convención, la convence. El chico no le da bolilla, entonces al rato dice, mira, yo soy tu madre, por favor haz esto, porque si no haces esto, yo no te voy a dejar ver lo que te gusta ver que yo el sábado. El chico no le hace caso, la madre levanta el juguete, lo pone al chico y al juguete adentro de la habitación y dice, te quedás acá adentro y si querés hacer lío, haces lío ahí adentro. Lo neutraliza, no llega a eliminarlo porque es la madre, pero en definitiva es lo mismo, Muchas veces utilizamos esto. Y en líneas generales, en quirófano está bien, pero piensen que no es una persona centrada y buena el que habla bajito y con paz. Lincoln dijo, medir las palabras no es necesariamente endulzar la expresión, sino haber previsto y aceptado las consecuencias de ellas. Tenemos que estar presentes, tenemos que tener muy presente esto en lo que es la teoría, del enfoque último. Único. Y por último, otra característica que tenemos intraoperatoria los cirujanos es que nos disociamos. Nos aislamos del entorno y nos aislamos de que es un paciente, que si sufre, que si no sufre, que si es una madre, que si es un chico. No, pensamos en la arteria que tenemos que clipar para que no siga sangrando. Y lo cual está muy bien. Fíjense si pensáramos, ay, pobrecito, cómo seguramente va a sufrir, sería terrible. El problema está que nos disociamos siempre. Y el problema está que hay muchos casos de cirujanos que se han muerto porque despreciaron cosas que hubieran, por ejemplo, una apendicitis. Hace poco un cirujano argentino estaba de vacaciones y tuvo una apendicitis que hubiera diagnosticado en otro paciente en 17 segundos y lo subestimó porque quería ir a ver las ballenas al sur y estaba viendo las ballenas y se tomó un antibiótico, no sé qué hizo y se murió. Entonces, es un tema importante. En definitiva, sí es cierto, somos como directores de orquesta y eso está relativamente bien a nivel de quirófano. El problema que tenemos es
que tenemos un enfoque único, nos interesa la eficacia y no la eficiencia y nos disociamos. Pero el problema es que eso que es eficiente en quirófano, los cirujanos lo llevamos al preoperatorio, al posoperatorio, a la relación en el servicio, a la relación en nuestras casas. Y ahí es donde le embarramos, ahí es donde tenemos problemas. ¿Debemos cambiar? La revista Forbes dice que el mayor índice de divorcios entre los profesionales liberales lo tiene el equipo de salud. Y un trabajo que encontré en el Acta Médica Costarricense dice que los cirujanos tienen dentro de los médicos el mayor índice de divorcio. Cuando yo leí esto pensé que era porque trabajábamos mucho, pero muchos trabajan mucho. Es porque tenemos ese enfoque único. ¿Qué significa? Le decimos, mirá, tenés que hacer esto, a tu casa llegás y decís, tenés que hacer esto, pues yo soy el que yo sé que es esto y qué sé yo. O agarramos y decimos, nos disociamos, nos aislamos. ¿Cuántas veces me ha pasado que mis hijos me dicen, papá está en la burbuja de papá? O sea, está en otro plan, estoy pensando en un paciente que se me complicó, etc. Estoy totalmente disociado del momento que estoy viviendo. O en el trabajo, en el servicio, digo, a mí qué me importa cuánto sale el horario quirúrgico, cuánto salen las cosas, me importa que las cosas salgan bien. Pero no, en el mundo actual importa exactamente cuánto sale el minuto de quirófano. La eficiencia es tan importante como la eficacia. O sea, saber lo que sale. Es increíble que los países pobres, por ejemplo mi país, es un país pobre y a nadie le importa cuánto dura una cirugía. En Estados Unidos es un país rico y les importa y saben cuánto sale el minuto quirúrgico. ¿Será por eso que ellos son ricos y nosotros somos pobres? Entonces, esto, en definitiva yo se los cuento esto y a los que son cirujanos y de más años, los que estamos acá más adelante, y algunos que están por ahí atrás, pues sí que es el joven, pero en definitiva, los cirujanos, la pregunta que les diría es, ¿somos felices? ¿Nuestro entorno es feliz? Y si contestamos que sí, nuestro entorno es feliz, les preguntamos si son felices. Y en ese contexto, si las respuestas son sí, pero o no, sigamos la charla. Los que dicen que sí, que somos felices, el entorno es feliz, le preguntamos todos fenómenos, ellos pueden levantarse e irse porque no tiene ningún sentido que se queden. Voy terminando, pero esta parte, los cirujanos en definitiva nos componemos, como muchas de las personas, en tres cosas. Uno es la experiencia, lo que vivimos día a día a nivel general y en cirugía, en la evidencia, o sea, las cosas que pasan y son realmente avalan la experiencia, y esto en medicina específicamente y en cirugía en particular son los trabajos científicos. Para los que son más jóvenes, estudiantes de medicina, habrán visto que todos los que han hablado hasta ahora dijeron su experiencia, pero también pasaron la evidencia para basar lo que están haciendo. Y los valores, que son los que en realidad los traemos de nuestra casa, nos los enseñamos. Y estas tres cosas es lo que hace al cirujano. Ahora bien, el cirujano puede cambiar, o sea, más allá de que queremos cambiar, ¿podemos cambiar? Bueno, hay un tema que es interesante, que se dice que un cirujano se basa en el criterio médico. El criterio médico sería el razonamiento, en definitiva hacer lo obvio o hacer lo que debe ser. Y por otro lado, la actualización del conocimiento. Y es así que yo, un poco en broma, un poco en serio, he dividido a los cirujanos en 4 grupos. Por un lado, los cirujanos que son muy buenos, que son los cirujanos que tienen un gran criterio médico y una gran actualización del conocimiento. Y esto es muy bueno y está muy bien. Y, por ejemplo, es un cirujano que hace cirugías mayores, cirugías complejas, cirugías bariátricas, etcétera, que tiene que estar muy actualizado, porque eso va a implicar cambios en el pre-, intra- y posoperatorio del paciente. O sea que no es lo mismo estar muy actualizado o no. Pero si tienen un médico, un cirujano, que tiene un gran criterio médico y no se actualiza mucho, no es un mal cirujano, es un buen cirujano, que para operar, por ejemplo, una vesícula, operar una hernia, las cosas más comunes, un apéndice, es suficiente. Y lo puede operar perfectamente bien y va a ser un buen cirujano. El problema son los de este lado. El cirujano que no tiene criterio, pero es un cirujano que se actualiza mucho, y que es el típico cirujano que a la mañana lee que si le corta la pierna derecha desciende la diabetes, no una bariátrica, le corta la pierna derecha de un trabajo de una revista de morondanga, de algún lado exótico, y llega y le dice al residente, poneme los diabéticos en fila y trae la sierra. Y por supuesto los cirujanos que ni se actualizan y todo son cirujanos malos. Ahora, como yo tengo poderes extrasensoriales, les puedo asegurar, sobre todo los cirujanos de más edad,
que han puesto nombres de gente que conocen en cada uno de los 4 lados. Pero como soy realmente bueno en adivinación, sé que todos se pusieron en el azul o el verde, ¿no? Bueno, o por lo menos esas 2 cosas son las que hice yo cuando se me ocurrió hacer esto. Pero entonces la pregunta es ¿por qué les cuento esto más que es una realidad de perogrullo, que es así? Porque hay una idea de que el criterio médico no se puede mejorar. O sea, que como somos, somos. Y claramente no es así. El criterio médico se puede mejorar. Lo que pasa es que es más complejo. La pregunta es, ¿un cirujano puede cambiar? Dice, yo soy así, por algo soy cirujano. Siempre fue así, no voy a cambiar. Son todas frases que dicen amigos míos y que he dicho yo también en algún momento. Entonces, ¿esto es así? No. Hay un error claramente que se ha mantenido por siglos, por eso está tan afianzado, es que tenemos una forma de ser que es inmutable, nosotros no podemos cambiar. Y claramente el ser humano tiene la capacidad de transformarse a sí mismo y el mundo, si no lo hubiera cambiado el mundo en la historia de la humanidad, y por Dios cómo cambió y por Dios cómo está cambiando día a día. Por eso, en quirófano debemos seguir con enfoque único, pero en el resto, en el servicio, con los alumnos, con los residentes, con la familia y los amigos, tenemos que tener un enfoque múltiple, donde la tarea es entender la legitimidad de nuestras diferencias y claramente saber que hay expresiones y hay cosas para entender esto. Me dice un residente de la recorrida algo, entonces yo le digo, no, esto no es así, estás equivocado, pero en vez de decirle idiota, estás equivocado, mira, realmente sacame este tipo de acá. Ahí ya no es en la mitad de la operación donde sería peligroso, etc. Ahí no pasa nada, ahí podemos tomar un tiempo y decís, mira, no, yo pienso distinto que vos, pero lo que dices es interesante. Y el ideal ético no es la tolerancia, la paciencia, sino es el respeto. Respetar al que piensa diferente, porque del cual se pueden sacar ideas interesantes. En base a esto, las diferencias que antes me molestaban, ahora me interesan. Casi me interesa más estar rodeado por gente que piensa diferente que por gente que me adule y me diga, doctor, profesor, usted es un genio maravilloso, que la verdad que nos encanta a los cirujanos. Voy terminando. La forma como vemos las cosas es solamente la forma como la vemos. Dicho esto así, dicen, se volvió loco Jiménez directamente, y vemos las cosas de acuerdo a cómo somos y no a cómo son. ¿Qué significa esto? Lo que vemos no son verdades que no se pueden cambiar. Lo que vemos es cómo nosotros vemos las cosas. Por ejemplo, hoy a la noche salen con un amigo, van a ver las estrellas. ¿Qué están viendo? ¿Estrellas? Bueno, si hubieran estado viéndolas hace 20 siglos, estarían diciendo que es un manto negro que tiene agujeritos y se ve la luz que está más allá del día. Y si el amigo de ustedes, en lugar de ser un amigo médico, fuera un astrónomo, le diría, no, lo que estamos viendo es en realidad, lo que más vemos son los agujeros negros que no vemos por las estrellas. Estaría viendo otra cosa de la que están viendo ustedes. Y estamos hablando del cielo, imagínense de estar viendo otra persona. Es así que tener esto presente nos permite interactuar y respetar a los otros, en especial a los que piensan distinto. Es muy fácil respetar al que piensa igual que uno. No solo actuamos de acuerdo a cómo somos, sino también lo más importante es somos de acuerdo a cómo actuamos. Pensemos cómo actuamos con la gente y pensemos cómo hablamos con la gente. Para ir terminando, estos son los resúmenes finales. Ver que nuestras verdades no son las únicas, respetar al otro y ver en él una oportunidad, no a un enemigo que hay que vencer o hay que destruir, no a una persona que piensa distinto y entonces es un estúpido, sino realmente una persona que puede ser una oportunidad para él y para mí. Esto lo saco porque no quiero aburrirlos más, solamente para decirles que la mayoría de las cosas que nosotros hacemos, que decimos todo el día, son juicios. Y como juicios no son verdades absolutas, sino solamente son opiniones. Y lo que es más importante es la importancia que le damos a los demás de los juicios que hacen. A nosotros nos pasa, no sé si ustedes saben, nosotros tenemos una presidenta que, bueno, a algunos les gusta, a algunos no les gusta, y tenemos un vicepresidente que yo diría que no le gusta a nadie. Y ahora, si ese vicepresidente dice algo, lo primero que pensamos es, bueno, es el vicepresidente. Le damos jerarquía a lo que dice por el cargo que tiene. Después decimos, no, es vudú, es un delincuente. Entonces, en ese momento, decimos, no. O sea, no podemos regalar la autoridad a cualquiera para creer ciegamente en sus juicios. Tenemos que ser críticos con los juicios de los demás y tenemos que ser críticos con los juicios que nosotros hacemos de nosotros mismos también. Cuando son muy buenos, pero cuando son muy malos también. Esta es la última. En definitiva, ustedes mismos hacen una acción y tienen un resultado. Si el resultado no les gustó,
clásicamente dicen, la acción que cometí no fue la mejor y tengo que cambiarla para tener el resultado. Pero ustedes piensan más profundamente, lo que van a tener es que los resultados no es tanto el problema de la acción, sino los problemas de ustedes mismos. Y si realmente hacen un replanteo, van a cambiar a ustedes mismos y eso va a ser mucho más duradero y mucho más importante. Este es el grupo de trabajo que la gran mayoría se ha quedado en Buenos Aires, mientras Mariano y yo estamos pasándola bien acá con todos ustedes. Muchas gracias.